que, que para mí es algo que muchos cristianos lo toman muy difícil de aceptar, que es el sufrimiento, ¿sabes? Nos han enseñado en el pasado, no sé, algunos de vosotros, si sois como yo, que venimos de congregaciones pentecostales, que el cristiano no debe sufrir, tiene que ser cabeza y no cola, y el cristiano no debe pasar por ningún momento que es difícil. El cristiano siempre tiene que ser una persona que todo le salga bien, que todo le vaya bien. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia no nos enseña que porque somos cristianos las cosas tienen que ser diferentes por nosotros. La Biblia dice que Dios en Gálatas capítulo 1, Pablo dice que Dios no hace excepción de personas. Así que el cristiano, es obvio que el cristiano pasará por momentos difíciles. Es obvio que el cristiano sufrirá. Y sobre todo hay cristianos que sufren más que personas que no son cristianas, que son pecadores. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios permite que yo, que soy cristiano, voy a la iglesia, oro, ayuno y soy muy puntual? Me van las cosas, parece que me van todo lo que toco parece que me va mal. Pero mira fulanita tal y fulanito tal, parece que ora y Dios escucha solamente sus oraciones, pero es una persona perversa y no tiene temor de Dios, hace lo que quiere hacer con sus vidas. Una vez hablamos de la enseñanza sobre casi resbalé, que era Salmo 73, y yo le animaré que vuelven a echar un vistazo en el Salmo 73, y no solamente el Salmo 73, el Salmo 37 también. El Salmo 37 y el Salmo 73 tienen más o menos la misma enseñanza. El fin de las personas que son consideradas, digamos, personas que no tienen temor a Dios, pero todo les salga bien, todo le vaya bien. Así que el tema de hoy que vamos a ver se llama el creyente y el sufrimiento. El creyente y el sufrimiento. En nuestro pasaje es 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 3 de versículo 4. Es posible que Dios, antes de entrar en el pasaje, me gustaría hacerle esas preguntas. ¿Es posible que Dios, un Dios que es un Dios de amor, es posible que Dios, que es un Dios de amor, deja sufrir a sus hijos? ¿Es posible que Dios, que es un Dios de amor, es que no le importa o permita que los perversos todo le vaya bien, tiene buena salud, y los creyentes, los que creen en Él, se enferman y mueren en sus enfermedades? Es verdad que la vida del creyente es siempre una vida tranquila, una vida de victoria, que siempre cuando le preguntan, ¿qué tal, hermana? En victoria, en gozo, en todo momento están en victoria, en todo momento están en... Yo de verdad deseo ser como esos hermanos que siempre están en victoria y siempre están en gozo. Pero mi vida no es así. Mi vida no siempre está en victoria, ni mi vida siempre está en gozo. Así que es verdad que la vida de creyente siempre tiene que ser una vida victoriosa, de siempre todo te sale bien y siempre gozoso. Es verdad que los creyentes son personas que todo siempre les sale bien. Es verdad que los creyentes son personas que cualquier cosa que pongan sus manos para hacer siempre resulta productivo o fructífero. ¿Acaso es lo que nos enseña la Biblia? Como dicen algunas personas, hay muchas personas que dicen que yo no soy cabeza, no soy cola, ¿sabes? Dice que nosotros los creyentes, nosotros no somos cola, somos cabeza. No deberíamos ser últimos, no aceptan el hecho de que pueden ser últimos. Siempre deben ser primeros, según su propia opinión, que es lo que enseña la Biblia, que el creyente no puede ser cola, siempre debe ser cabeza. ¿Acaso es lo que enseña la Biblia? ¿Acaso el sufrimiento no forma parte de la vida cristiana? ¿Acaso el sufrimiento solamente es para algunas personas? ¿Acaso el sufrimiento solamente es para aquellas personas que no buscan a Dios, aquellas personas que se han apartado de Dios? Para contestar esas preguntas, hermanos, iremos viendo algunos pasajes de la Biblia para que no sea como mi opinión o mi experiencia personal, pero qué es lo que la Biblia enseña. Así que iremos viendo una serie de pasajes bíblicos
en su contexto de sufrimiento. No fuera de su contexto de sufrimiento, pero en su contexto de sufrimiento. Así que los que quieren tomar apuntes, tómalos. Y vamos a ver cómo el sufrimiento en sí, según la palabra de Dios, forma parte de la vida de un creyente. Recuerda una cosa, hermanos. No porque algunos pecadores prosperen y tú no estás prosperando, significa que Dios no te ama. Téngalo pero bien claro. No porque ves a fulanita tal o fulanito tal, todo le vaya bien. Sus hijos sacando buenas notas, tienen becas, tienen todo lo que necesitan. Pero fulanito tal o fulanita tal no está viviendo de la manera que a Dios le agrada, pero tú estás viviendo de la manera que Dios le agrada. No es porque esta persona está recibiendo todo lo que necesita, significa que Dios está enojado contigo, tú estás en pecado y Dios está bendiciendo a esa persona porque le ama más. Eso no tiene nada que ver. Solamente si leemos Salmo 73, como le he dicho antes, o Salmo 37, veremos que los que viven en el pecado y prosperan, si aún sigue con vida, es pura misericordia de Dios, porque su fin ya está destinado. Ya saben dónde, sabemos ya dónde van a terminar si no se arrepienten en sus pecados. Así que las circunstancias de la vida, hermanos, por favor, tómalo esto como una cosa que lo tomamos para que cada uno lo toma, pero muy seriamente. Que las circunstancias de tu vida no deben determinar tu relación con Dios, de ninguna manera. Las circunstancias de tu vida no deben determinar tu relación con Dios. Aunque tenga dinero en el banco o tiene el bolsillo con agujero, aunque tenga la nevera vacía o tenga la nevera a tope hasta que no sabe ni dónde poner las cosas, aunque tienes el mejor trabajo del mundo con el mejor sueldo o no tienes ningún trabajo con ningún sueldo, eso de ninguna manera debe determinar tu relación con el Señor. Nunca. No buscamos al Señor o no amamos al Señor por lo que Él nos da materialmente para suplir nuestras necesidades diarias. Es por lo que Él ya hizo por nosotros. Y lo que hizo por nosotros, entregó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Ese es el amor más grande que uno puede experimentar. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia que estaba en Tesalónica. Vamos a ver primero Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. Aquí Pablo dice, aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían. Y así sucedió, como bien saben. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que vais a tener dificultades. Esos eran creyentes, personas que recién convertidos. Por eso, hermanos, es muy peligroso de que cuando evangelizamos decimos a la gente que ven a Cristo, Él pondrá a tu marido bien, tus hijos estarán bien, tu esposa estará bien, vas a conseguir trabajo, te vas a pasar esas cosas buenas te van a pasar cuando vengas al Cristo. Y cuando la persona toma la decisión de venir a Cristo, entre comillas, porque viene a Cristo porque quiere solucionar algunos problemas de salud, quizás laborales o estas cosas. Cuando viene a Cristo y después de 2 meses su esposo es peor o su esposa es peor, sus hijos son peores o el trabajo nunca sale y le despide por el último trabajo que tenía, ¿qué pasará con la persona? No va a creer en el Evangelio, porque le dijeron que Dios solucionaba sus problemas. No le comentaron la verdad. Así que Pablo aquí, a la iglesia de Tesalónica, él les avisó. El apóstol Pablo vuelve a recordar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica que algo que él había hablado con ellos, que aún siendo convertidos, aún que sois creyentes, ojo, prepárense porque vienen problemas. El problema verdadero de una persona viene cuando se convierte. Porque tienes que nadar al revés de la corriente. La gente del mundo van hacia allá, tú tienes que nadar hacia el otro lado. Tienes que rechazar las cosas que el mundo ofrece, los placeres y los deleites de este mundo, que son muy atractivos. Tus ojos tienen que ser cosas que ven, cosas santas. Tus oídos escuchar cosas santas. Tu boca tiene que hablar solamente la grandeza y la maravilla de Dios. Tu cuerpo tiene que ser un templo del Espíritu Santo, donde Dios mismo mora. Eso no es fácil. Yo no lo veo fácil para mí. Quizás para algunas personas siempre están en victoria. Eso es fácil para ellos. Pero para mí me cuesta a veces controlar eso. Porque cuesta. Esa también es mi guerra. Esa también es mi dificultad.
Así que el apóstol Pablo les había puesto claro a la iglesia de Tesalónica que no es porque vosotros sois creyentes, los problemas no van a venir. ¡Ojo! Él les dice, recuerda que os dije que vendrá momentos difíciles. ¿Qué tipo de momentos difíciles? Sufrimiento. Algo que es inevitable para la vida cristiana. Nunca podemos evitar el sufrimiento mientras que estamos en esta tierra. Jamás. Vivimos en un mundo caído, un mundo gobernado por el enemigo, un mundo donde la gente no tiene temor ni amor por Dios. Aún peor, amor por unos a otros. Vivimos en un mundo donde nada que tiene que ver con Dios es deseado del corazón del ser humano. Deseamos la perversión, lo más terrible de los terribles, lo más perverso de lo perverso, es lo que la gente desea. Podemos ver películas perversas durante horas, pero no podemos leer la Biblia por media hora. Nos aburre. Nos aburre. Si alguna vez, hermano, alguien te dijo que ser creyente significa libres de problemas, déjame decirte que la persona te engañó. Ser creyente no significa libre de problemas. Significa perdonado por tus pecados, pero tus problemas siguen ahí. Tus pecados han sido perdonados, pero tus problemas se ponen a cuatriplicar. Pero la manera que tú gestionas tu sufrimiento o tus problemas como creyente es diferente de las personas que no tienen a Cristo en su vida. Porque tú sabes que Él que mora en ti es más grande que Él que controla el mundo. Tú sabes que tiene un Salvador que vive. Tú sabes que tienes un Dios que sus ojos están sobre ti, mirándote día y noche y entiende tus dificultades, que nunca te dejará ser probado o probada más de lo que puedes aguantar. Siempre te deja probado a la altura que tú puedes. Él siempre está ahí para sacarnos cuando le clamamos. Porque Él lo dice, clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es una promesa, ese es algo seguro. Si te hablaron de que el evangelio es todo bonito, te engañaron, te hablaron de otro evangelio. Quizás te hablaron del evangelio de la prosperidad, pero no del evangelio de Jesucristo. El evangelio es buena noticia, hermano. Sí lo es. Es buena noticia de que Dios perdona los pecados y da salvación a los pecadores que no lo merecen cuando se arrepienten y se apartan de sus pecados y ponen su fe en Cristo. Eso sí que es la buena noticia. Pero el evangelio no significa que ven a Cristo y Él va a solucionar tus problemas financieros. No significa que ven a Cristo y Él va a darte el trabajo de tu sueño. Dice que ven a Cristo y está dispuesto a morir. Está dispuesto a ser odiado. Está dispuesto a ser criticado por tu amor por Él. Ven a Cristo y está dispuesto a ser diferente. ¿Sabías que vimos en la enseñanza del domingo pasado que el Señor Jesús dice que somos la sal de la tierra y la luz? ¿Sabes? Vivimos en un mundo que la oscuridad, ¿qué quiere decir? El pecado va de aumento en aumento. Estoy hablando con unas personas sobre antes como hace más de 2000 años antes que el Señor Jesús nació, en el tiempo de cuando los israelitas justo saliendo de Egipto, llegaron a la tierra de los moabitas, los cananeos y todos esos pueblos. Ellos estaban sacrificando a sus hijos como ofrenda a sus dioses, como Baal, Asterot y todos los demás dioses de la tierra. Mataban a sus propios hijos. Ayer mismo estaba leyendo que uno de los reyes, no sé si es de Moab, uno de los reyes, mientras que Israel estaba atacando, Israel se había unido con Judá y otras naciones para atacar esta nación. El rey mismo, viendo que perdía la guerra, ofreció su heredero, su hijo mayor, que tenía que ser heredero del trono, lo ofreció como sacrificio sobre el muro de su país, de su reino, sobre el muro, lo ofreció como sacrificio. Antes la gente mataba a sus hijos así, lo ofrecían como sacrificio a sus dioses para tener buenas cosechas, para tener algo para que le vaya bien en la vida. Cuando leemos historias así, la gente dice, qué bárbaro, qué malvados. Pero hoy en día hemos legalizado esos asesinatos. Los bebés que se abortan. Ya no los echamos en el fuego, le cortamos con tijeras en el vientre de sus madres y después lo chupamos con algo como un aspirador y le ponemos un cubo. Eso es legal y lo pagamos con nuestros impuestos. Y ellos enseñan a nuestros hijos en la escuela a hacerlo. La oscuridad se está poniendo más intenso cada día que viene el Señor Jesús. Pablo dice en 1 Timoteo, 2 de Timoteo, que en los postreros días la gente se volverá mucho más malo. Antes de la venida de Cristo, la maldad se va a hacer peor y se está haciéndose peor.
Pero hermano, escucha, más oscura que es la noche, más intensa que es la noche, la luz, la pequeña luz que brilla, es aún más visible. ¿Qué quiere decir? Que aun que la maldad se está volviendo más peor cada día, nosotros que somos creyentes debemos aún brillar más. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros, no adaptándonos al sistema de este mundo. El sufrimiento, hermano, no es una opción de la vida cristiana. No es una opción. Nadie se levanta por la mañana y hace una lista de que eso es lo que yo quiero para mi vida. No es una opción. Es lo que nos toca a todos. Vivimos en un mundo caído, un mundo cuyo Dios es Satanás, un mundo que ofrece lo contrario de lo que Dios espera de nosotros, un mundo que no tiene temor ni amor a Dios, un mundo que si amamos a ese sistema que gobierna este mundo, la Biblia dice que el que ama el mundo, el que ama el mundo y todas las cosas que el mundo ofrece, toda esa perversidad que el mundo ofrece, es enemigo de Dios. Ese es el mundo, hermanos, que nosotros tenemos que crear a nuestros hijos. Un mundo que es enemigo de Dios, un mundo donde el sufrimiento es seguro. Pero escucha bien, no todo sufrimiento es voluntad de Dios. No todo sufrimiento en nuestras vidas es voluntad de Dios o es obra de Satanás. No todos los sufrimientos. Hay otros sufrimientos que es un resultado de nuestras malas decisiones. Porque nosotros hicimos malas decisiones, sufrimos las consecuencias de esos sufrimientos o de esas decisiones. Y debemos apechugar esas consecuencias por las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Hay personas que no les gustan los consejos o piden consejos para luego hacer lo que ellos mismos les da la gana. Personas que te pedirán consejos pero harán lo que les da la gana. Después llegan las consecuencias de sus malas decisiones y dicen que, ¡ay, qué mala suerte! ¡Ay, cómo la gente me odian! Y la mala suerte y tratando de acusar a Dios que Dios está tratando conmigo. No es que Dios está tratando conmigo, simplemente estás cosechando lo que sembraste. En Juan capítulo 16, el Señor Jesús, después de contar a sus discípulos que tienen acceso libre al Padre, que no se preocupen, chicos, ahora que yo voy al Padre, tenéis acceso libre, podéis entrar en la presencia del Padre cuando queréis, en mi nombre. Solamente entran y dice que vengo en el nombre del Señor Jesús, tenéis entrada. Pero dijo lo siguiente en Juan 16, 33. Después de comentarle todas esas cosas bonitas, les dijo lo siguiente. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué tipo de paz? Que no os preocupéis. Yo voy al Padre, así que estaré siempre con vosotros. Nada os va a pasar. Yo estaré ahí protegiéndoles. Pero dice, para que en mí tengáis paz. Luego le dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vais a sufrir. En el mundo no hay manera que podemos evitar el sufrimiento. Vais a sufrir en el mundo. Pero dice, confiad. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Eso aún le da más paz. Pero hay una promesa de sufrimiento. Hay una promesa de que nadie, no importa si eres creyente o no, vas a tener aflicciones. Una promesa de sufrimiento para los discípulos, no solamente para ellos, pero para nosotros mismos. Pero una paz de que no se preocupen, chicos, yo he vencido el mundo y vais a vencer también si permanecéis en mí, es lo que quiere decir ahí. Así que podemos ser responsables de nuestros sufrimientos, hermanos, lo que decía antes. Nosotros mismos podemos ser responsables de nuestros sufrimientos, o puede ser que es un ataque del enemigo, porque es el enemigo quien gobierna este mundo, aún que Dios le permite. O nuestro sufrimiento puede ser sufrimientos que es Dios mismo disciplinándonos. Quizás hay cosas en nuestras vidas que Dios quiere sacar. Quizás hay mucho orgullo en nuestras vidas. Y no hay ninguna manera que Dios pueda sacar este orgullo que dejarnos pasar vergüenza. Que permitir que nosotros hagamos tonterías para que la gente diga, no podía creer eso. Y nosotros ya no tendremos ni dónde refugiarnos, ni a quién acercarnos para pedir consejo. Tendremos solamente al Señor. Él se convertirá en nuestro todo, en todo. De lo mismo dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3. Escuchen bien, hermano, por favor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 a 12. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Escuchen. Pero tú, Timoteo, Pablo está hablando a Timoteo.
Timoteo era un discípulo de Pablo, era un joven también en la iglesia. Así que es por eso que me gusta decir a los jóvenes, no hay edad para entregar su vida a Dios. Conozco a pastores o mujeres que hoy en día aman al Señor y tomaron la decisión a los 12 años y otros menos de los 12 años para entregarse totalmente al Señor. Algunas a los 5 años, a una mujer a los 5 años se entregó al Señor. Otras a los 8, 7, 9, 10, 11, 12. No hay edad para entregarse al Señor. Mientras que uno entiende quién es el Señor. Son personas así que el Señor busca. Jóvenes aún fuertes. Personas que están dispuestos a obedecer a Dios y dejar las consecuencias de su obediencia en las manos de Dios. No personas que quieren disfrutar parte del mundo y disfrutar parte de Dios. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fue perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todos eso. Es cierto. Y todo el que quiera vivir, escucha bien hermanos, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Una promesa. Cualquier persona que toma la decisión que yo quiero vivir para Dios, quiero obedecer al Señor, quiero que Jesús sea mi Señor y Dios sea mi Padre. Cualquier persona que toma esa decisión, dice la palabra que aunque lo quiera o no, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque estás saliendo del reino de las tinieblas. Satanás no te va a dejar salir tranquilamente de su reino. Él irá a por ti con todo lo que él tiene para que tú vuelvas otra vez en tu basura, en la vida antigua en la cual tú vivías, que a él no le importa. Escucha bien, hermanos, Satanás no tiene miedo a una iglesia grande. Satanás no tiene miedo a una iglesia con muchos miembros. Satanás no tiene miedo a una iglesia que tiene la mejor alabanza. Tiene miedo al creyente que ora. Tiene miedo al creyente que toma la decisión de que quiere vivir para Cristo. A ese le preocupa. Podemos tener la iglesia más grande, con la mejor alabanza que existe. Pero si no hay oración en la vida del creyente, si no hay una vida de santidad en los creyentes individualmente, Satanás ni se molesta. Esas iglesias pueden permanecer y crecer y ser, pero cualquier persona, no solamente la iglesia en sí, cualquier individuo, cualquier creyente que toma la decisión que quiere vivir para el Señor, a ese Satanás se preocupa. A ese hará todo. Sacarán todos los vecinos o los amigos que antes no te saludaban para que empieces a saludarte y rastrearte. La gente que llevaban años sin invitarte a tomar un café, no solamente te invitarán a tomar un café, te invitarán hasta de vacaciones, de cenas, de todo, para rastrearte otra vez en tu vida interior. Así que en 2 Timoteo capítulo 3, de 10 a 12, el apóstol Pablo no sufrió porque él cometió algún pecado. Escucha bien, él no cometió ningún pecado, sino que fue obra de Dios. Todo el sufrimiento del apóstol Pablo fue porque Dios lo tenía bajo control. El Señor mismo lo permitía. Dios permitió que Pablo sufriera, aunque parecía que era la obra de Satanás. Recuerden, algunos sufrimientos la podemos causar nosotros por las malas decisiones que nosotros tomamos. Y debemos apechugar las consecuencias de esas malas decisiones. Tenemos que sufrir y aguantar lo que hemos hecho. Pero tal como fue la vida de Job, así fue la vida de Pablo. Job sufrió, murieron sus hijos, perdió todo. En un día el hombre más rico de su época se convirtió en el hombre más miserable y enfermo. ¿Por qué? Porque Dios permitió que Satanás le pusiera a prueba, le hiciera sufrir, le hiciera daño. Pero Job no perdió su fe. Y después, cuando salió de todo ese sufrimiento, con su integridad aún en el Señor, Dios lo bendijo doblemente. Así que no todo sufrimiento, hermanos, es por causa de pecado. Algunos de los sufrimientos el Señor mismo lo permite para trabajar algo en nosotros o para bendecirnos más si nosotros perseveramos hasta el fin. En Hechos capítulo 9 normalmente relata
la conversión del apóstol Pablo. Cómo Pablo se convirtió. Él iba de camino al Damasco para perseguir a los creyentes. Y cómo después de eso, una luz, el Señor Jesús le apareció. Y después se quedó ciego. Y después el Señor Jesús mandó a un discípulo que vivía ahí en Damasco, que se llamaba Ananías. El Señor Jesús le mandó para que orara por Pablo, para que Pablo recobrara la vista. Pero por la mala fama del apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y mataban a los creyentes, lo que estamos viendo con los niños, que él mataba a los creyentes, Ananías tuvo miedo para ir a ver al Pablo. Dice que, pero Señor, este hombre lo conocemos, es un perseguidor, vino aquí en Damasco para llevar a los creyentes a Jerusalén, porque tienen carta del sumo sacerdote para rastrearnos. Pero mira lo que el Señor Jesús le dijo en Hechos capítulo 9, versículo 15 a 16. Aunque Ananías se quejó, el Señor Jesús dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que el Señor Jesús tenía una receta de sufrimiento, un menú de sufrimiento para Pablo, que iba a mostrar a Pablo lo que significa sufrir para Cristo, porque él nunca había sufrido para Dios, o todo le iba bien, siempre estaba en victoria, todo lo que hacía le salía bien, pero el Señor Jesús tenía algo planeado para que él tenía que sufrir por el Señor Jesús, tenía que sufrir por eso. Así que el sufrimiento de Pablo era algo que Dios mismo permitía. Igualmente, muchos creyentes siguen sufriendo hoy en día porque Dios lo permite. Examina tu vida, hermanos y hermanas. Examina tu vida. Si no estás viviendo en pecado, si no hay nada, si en tu estás seguro o segura que no estás viviendo en pecado intencionalmente, no estás pecando contra Dios y estás pasando por malos momentos, solamente pregúntale al Señor, enséñame lo que me quieres hacer ver en todo eso. No es porque hay pecado en tu vida o porque Dios te odia o porque Dios... No, es simplemente que Dios está haciendo algo que quizás tú no lo ves en tu vida, pero tarde o temprano dará su fruto. Así que uno puede preguntar, ¿por qué pasan cosas malas a los creyentes? ¿Por qué deben pasar cosas malas a los creyentes? Y las personas que no son creyentes viven muchos años que los creyentes. ¿Por qué muchos perversos prosperan y sin dificultades y parece que Dios los bendiga más que a los que se llaman hijos de Dios? Como les dije antes, al principio de esta enseñanza, si quieres saber por qué Dios permite que aunque los malhechores, los perversos, los asesinos, algunas personas que no tienen temor a Dios, prosperan y aún siguen con vida, si quieres saberlo, échale un vistazo a esos dos pasajes. Salmo 37 y Salmo 73. Salmo 37 y Salmos 73. El fin de esta gente pronto llegará. Dios no es lento para cumplir sus promesas como algunos los piensan. Ese por amor a nosotros, Él nos da el tiempo para que nos arrepentimos, para que ningún pecador muera en sus pecados. Él mismo lo dice en Ezequiel 18, no se deleita cuando un pecador muere en sus pecados. El Señor quiere que todos nos arrepentimos y llegamos a conocerle. Por eso que el perverso puede seguir con larga vida, porque Dios quiere que este perverso también se arrepiente. Ahí entendemos que no es que Dios ha seleccionado a algunas personas para mandarles al cielo y otras personas para usarles como leña en el infierno. No, Dios se deleita cuando la gente se arrepiente y no haya gozo cuando un pecador muere en sus pecados. Hay tiempo para todo bajo el cielo, dice Eclesiastés capítulo 3. En el versículo 3, capítulo 3 de Eclesiastés, de versículo 16 a 17, dice el escritor, también noté que bajo el cielo la maldad está presente en el juzgado. Eso sí que es fuerte. Eso no hay que... Algo así si quieres causar como una revolución. Hay que un día que haya un juicio y leer un pasaje así delante del juzgado, tendrás problemas, pero bien grave. Porque dice la palabra, también noté que bajo el cielo la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Eso suena como mi país, no sé si es la tuya también, pero suena bastante como en mi país. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos. Eso sí que es seguro. La maldad puede estar en todas partes, pero Dios tiene su día
una fecha que juzgará el mundo entero. Tanto los malos como los buenos, por cada cosa que hayan hecho. Así que todos que estamos sentados aquí, la vida parece bonita y la vida parece desarrollándose y todo va bien. Pero algún día rendiremos cuenta a Dios por todo lo que hemos dicho, hecho, pensado, las intenciones de nuestros corazones. Todo rendiremos cuenta, cada uno por sí mismo. Así que como creyentes, no te sorprendes si vas al juicio algún día y te hacen justicia. La Biblia ya te ha avisado que hay injusticia en los tribunales. Así que no te sorprendes para nada. Así que antes de terminar, porque ya vamos terminando, quiero que miremos un último pasaje que está en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Vamos a ver el versículo 5 hasta el versículo 11. Hebreos 12, de 5 a 11. Dice el apóstol Pablo aquí: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló a ustedes como hijos? Le dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando Él te corrige. ¿Qué quiere decir? No tomes a la ligera cuando Dios te está disciplinando. Si hay algo que Dios está haciendo en tu vida, no lo tomes a la ligera. No pienses solamente que, bueno, no pasa nada, pasará. Intenta indagar por qué Dios me está disciplinando. Intenta buscar a Dios para saber, Señor, ¿qué hay en mi vida que yo no veo con mis ojos, pero tú estás tratándolo en mi vida? Hazme verlo. Y no te des por vencido, no te rindes, solamente sal corriendo y abandonas al Señor, abandona la iglesia, porque alguien te hirió, te hizo daño en la congregación. Quizás hay tanto orgullo en tu corazón que Dios permitió que alguien te hace daño para que tú puedas ver que eres muy orgulloso o muy orgullosa. Así que no sale corriendo y que no, yo pensaba que en la iglesia había mucho amor y paz. Es porque no has leído la Biblia. Si lees la Biblia te darás cuenta que la Biblia fue escrita para la iglesia. Le decía no fornicar, no adulterar, no. ¿Por qué? Porque había esas cosas en la iglesia. Son personas que están en proceso de santificación. Aún Dios está trabajando en sus vidas. Así que dice que no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te des por vencido cuando Él te corrige. No te rindes, no abandones al Señor porque Él está trabajando en tu vida. El versículo 6 dice que pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que reciba como hijo. Dios, como padres, como nosotros los padres, disciplinamos a nuestros hijos. No porque les odiamos, no porque queremos que nuestros hijos algún día sean ladrones. No, estamos disciplinando a nuestros hijos porque les amamos. El padre que no disciplina a sus hijos, hermano, créeme, te voy a decir la verdad, es simplemente que no le ama. Siendo permisivo no es una demostración de amor, para nada. Siendo permisivo no es una demostración de amor. Y hay una diferencia entre disciplina y maltrato. Disciplina al niño por el pecado que ha cometido, por algo malo que ha hecho. Le maltratan por ningún motivo, le pegan solamente porque quiere pegarle. Pero cuando le disciplinan, le hace ver su error. Lo hace ver la rebeldía que está en su corazón. Te sientes con él no solamente para darle cachetadas o no para quitarle sus cosas favoritas, pero también hablamos con ellos para que vean su error. Y padres, no te sientes tirado o abandonado, piensa que eres un mal padre o una mala madre cuando disciplinas a tus hijos. Es bíblico. Si no disciplinas a tus hijos, rendirás cuenta a Dios por qué no los disciplinaste. Porque solamente son prestados. Debemos instruirles en el camino del Señor, para que cuando crezcan puedan seguir estas mismas instrucciones. No es una promesa que porque les instruimos en el camino del Señor, están obligados a permanecer en el camino del Señor. No, llegarán el día que tienen que tomar sus decisiones. Pero cuando llegue ese día que tomen sus decisiones, que Dios les ayude para que reflexionen sobre lo que recibieron en casa. Pero si no recibieron nada en casa, ¿qué tendrán como referencia de reflexión? Así que es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pues el Señor disciplina a los que Él ama, como nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque les amamos. El que no disciplina a sus hijos es porque no le ama. Un árbol, cuando está creciendo, aún tierno, y si está creciendo torcido así, el mejor momento de ponerlo recto es cuando aún está tierno. Pero cuando dejamos el árbol crecer así hasta que se vuelve
un árbol, tronco grande y fuerte. Si intentamos enderecerlo, se rompe y se pierde el árbol. La disciplina empieza desde la cuna. Desde la cuna. Y vamos disciplinando. No esperando para que cuando sean grandes, hombres con barba o mujeres ya de familia, intentamos a disciplinarles. Ahí ya no hay remedio. Ellos deben tomar sus decisiones. Pero si nosotros hicimos nuestra tarea cuando son pequeños y se pierden de mayor, es su responsabilidad. No tenemos nada que arrepentirnos. Que se pierdan porque tomamos la decisión de perderse. Nos dolerá como padres porque se perdieron, pero es su responsabilidad. Así que la palabra nos dice que Dios disciplina a los que Él ama y también castiga a todo el que Él recibe como hijo. El versículo 7 de Hebreos 12 dice, al soportar esta disciplina, dice, así que tenemos que soportar la disciplina del Señor. Al soportar esta disciplina, recuerdan que Dios los trata como sus propios hijos. Si cuando Dios nos disciplina es porque nos trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Acaso hay? Yo conozco a muchos que nunca fueron disciplinados. Por eso que un niño de 12 años pega a su madre porque nunca fue disciplinado. Una niña de 10 años insulta a su abuela en la calle. Le llaman todo tipo de nombres porque nunca fue disciplinada. Muchachas de 10 años, 15 años hacen cosas de personas, no sé, porque nunca fueron dejadas. Pero en ese tiempo, por eso que Pablo pregunta, ¿acaso habéis visto algún niño que no fue disciplinado? En nuestro tiempo sí que hay bastantes. Pero no debe ser así, porque si no lo hacemos cuando son pequeños, lo harán en un correccional o en una casa de jóvenes encerrados en alguna parte. ¿Acaso alguien oyó hablar de un niño que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios, escucha bien hermano, versículo 8, si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, son bastardos, no pertenecen a Dios. Como yo no voy a disciplinar el hijo de un vecino porque no es mi hijo, disciplinaré a mis hijos, pero bien disciplinados, para que cuando crezcan, permanezcan en la amonestación que nosotros les hemos dado en el camino del Señor. Es lo que todo padre tiene que hacer, porque tarde o temprano sus hijos también serán padres y harán lo mismo con los suyos. Nadie le gusta ser disciplinado. Cuando uno le da disciplina a un niño o a alguien, no le gusta. Pero el fruto, dice la palabra, de esa disciplina es rica, precioso. Pero al momento que se le aplica, a nadie le gusta. El versículo 9 dice que ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años, son algunos años, y hicieron lo mejor que pudieron. Así que tenemos que hacer lo mejor como padres, lo que podemos. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Así que Dios nos disciplina para que vivimos vidas santas. Nos puede disciplinar de cómo nos deja tomar decisiones equivocadas y apechugamos la consecuencia de esas decisiones. Es Él mismo permitiendo todo eso, porque Él tiene el poder de sacarnos de esas decisiones equivocadas que hemos tomado, pero nos deja porque quiere que nosotros vivimos una vida santa, una vida que le agrada. El 11 termina diciendo, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Ninguna disciplina. Nadie le gusta ser disciplinado. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es doloroso, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ellos. Así que el fruto de la disciplina, después de haberlo aplicado, el fruto es delicioso, apetitoso. La gente se deleita en pasar tiempo cerca de alguien que ha sido disciplinada, alguien que sabe hacer lo correcto. Así que terminamos con esas conclusiones, hermanos. Que Dios disciplina a los que Él ama. Él disciplina a los que Él ama. Eso no hay duda. Dios disciplina a los que Él ama. La disciplina de Dios no es un mero castigo de un padre que está irritado, un padre furioso. Es para sacar lo mejor de nosotros. Debemos soportar la disciplina del Señor.
Unos padres que aman a sus hijos deben disciplinarlos por el bien de ellos. Los padres deben disciplinar a sus hijos por el bien de sus hijos, porque la tristeza que causa la disciplina del Señor no es para matarnos, sino para salvación. El sufrimiento, hermanos, forma parte del crecimiento del creyente. El sufrimiento forma parte del crecimiento, y no solamente del crecimiento, pero forma parte de la madurez del creyente. Nos ayuda a ver lo débil y frágil que nosotros somos y cuánto necesitamos depender del Señor para seguir adelante. Nada ocurre en nuestras vidas, hermanos. Nada ocurre si no es la voluntad del Señor. Dios permite cualquier cosa que ocurre en nuestras vidas. Él permite que tomamos malas decisiones para que de esas malas decisiones aprendamos a confiar en Él. Él permite que lo obedezcamos para que de esta obediencia podamos deleitarnos en haberlo obedecido. Él permite que Satanás nos pone a prueba, porque después de esta prueba hay una mayor recompensa de parte de Él cuando nosotros confiamos en Él. Si eres creyente, hermanos, escucha bien. Si eres creyente, no importa lo que estás pasando actualmente, la Biblia nos enseña que Dios lo ve todo. Si eres creyente, no importa cuán difícil tu vida está ahora, no importa cuán terrible te van las cosas, no estás solo, no estás sola. Dios sabe que tú estás pasando por estas cosas que tú tienes ahora. Por eso que dice en el Salmo 34:15, que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor, y sus oídos atentos al clamor de ellos, o atentos sus oídos al clamor de ellos, depende de la versión. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Y qué son esos justos? Aquellas personas que han puesto su fe en Cristo Jesús. Y los oídos de Dios están ahí atentos. Él sabe que tú le estás clamando. Él está esperando el momento para actuar. Mira, cuando David estaba, Daniel estaba orando, estaba pidiendo a Dios para saber cuándo los hijos de Israel tenían que regresar después de los años de cautiverio en Babilonia y todo eso. Cuando el ángel, el Miguel, vino a verle, dice a Daniel que desde el momento que pusiste en tu corazón orar por lo que querías, Dios ya mandó la respuesta. Pero Satanás le bloqueó, el príncipe, Satanás le bloqueó, hubo una guerra y eso retrasó para que el ángel llegó un poquito tarde. No es que Satanás tenía el poder, pero Dios permitió todo eso para su propia gloria. Pero en el momento que un creyente, alguien que vive para Dios, alguien que ama al Señor, alguien que obedece la palabra del Señor, en el momento que tú quieres poner una petición en la presencia de Dios, Él que escudriña los corazones y discierne los pensamientos, ya sabe lo que tú le vas a decir. Él sabe. Sus ojos están sobre todos aquellos que le temen, sobre todos los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que no importa los errores que cometiste en tu pasado, no importa cómo la gente te ha etiquetado en tu vida actual, no importa lo que tú hiciste antes, pero si te arrepientes de tus pecados, te confiesas tus pecados y pon tu fe en el Señor y te apartas de ellos, hay una promesa en 1 Juan 1:9. Que Dios tendrá perdón de ti, te va a perdonar, no solamente perdonar, pero te va a limpiar de toda tu inmundicia. Dice 1 Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no importa lo que hiciste en tu pasado, no importa cómo la gente te llaman o te llamaban o cómo te etiquetaron, pero si hoy toma la decisión de confesar tus pecados y tú te apartas de esos pecados, Dios es fiel. Fiel en el sentido que Él prometió que si pongas tu fe en su Hijo, lo que Él hizo, Él perdonará todos tus pecados. Él es justo, aplicará su justicia sobre ti. Serás totalmente libre, perdonada, limpiada, y no habrá ningún cargo contra ti. Eso sí que es maravilloso, hermanos. Así que da igual las circunstancias, hermanos, que están en nuestras vidas. No importa. Puede ser que por las malas decisiones que nosotros hemos tomado, o por la obra de Satanás que nos está afligiendo, o Dios mismo disciplinándonos, nada de eso, hermanos, debe determinar nuestra relación con el Señor. Las aflicciones que vivimos ahora
son momentáneas, son temporales y no se puede comparar con la gloria que recibiremos si permanecemos en Cristo hasta su venida. Amén. No se puede comparar. Son momentáneas, son temporales. Todo lo que estamos sufriendo es temporal, pasajera, pasará. Pero cuando Cristo venga, dice que la gloria que recibiremos no es temporal, es eterno. Estaremos en la presencia de Dios para siempre. Amén. Para siempre. Amén. Deberíamos acercarnos a Él aún más en nuestras aflicciones. No apartarnos de Él cuando estamos afligidos, pero correr a Él cuando estás afligido o afligida. Porque Él es el único que te puede consolar. Nadie te puede consolar como Dios. Los demás te pueden criticar, te pueden recordar. Te lo dije. Pero Dios no te juzga por lo que tú has hecho. Pero si de verdad te has arrepentido, Él perdona lo que tú has hecho y te restaura. Amén. Para su gloria. Así como creyentes, hermanos, es lo que tenemos que hacer. Y no olvidar que las aflicciones o los sufrimientos forman parte de la vida cristiana. Todo forma parte del plan de Dios. Así que mientras que nosotros seguimos en este mundo, sufrir sí que vamos a sufrir. Momentos difíciles sí que vamos a tener. Pero no hagas el error de mirar al vecino para saber por qué Dios le bendice más que a ti. Cada uno tiene su día a la peluquería. Aún no te toca. Te toca a ti sufrir ahora. Y le toca a Él gozarse de estas bendiciones temporales. Pero si la persona no se arrepiente de sus pecados, ninguna riqueza le puede salvar de la ira venidera. Pero tu justicia, tu fe en Cristo Jesús, te dará vida eterna en Él. Que el Señor, hermanos, nos guíe el corazón y el entendimiento, y nos da el entendimiento total de su palabra, y nos da una expansión plena de su amor, para que nosotros podamos llegar a conocerle y ayudarnos a perseverar en Él eternamente. Amén. Padre, gracias.